Alejandro, encantado de tenerte en el programa Reto Siglo XXI. Un gusto para mí. No, es un honor para mí. O sea, el tema del Recope es un tema muy importante en el país. Hay una gran discusión política y pública, ¿verdad? O sea, la gente habla de los altos precios de los combustibles, de las altas cargas salariales que hay. Yo sé que hubo una convención recientemente que se negoció en mejores términos, digamos, de lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Se habla de combustibles alternos, nos metimos una vez a evaluar, a hacer una refinería con un grupo o con el gobierno chino, con una de las empresas públicas de China. Perdimos algunos millones de dólares ahí en esa aventura. En otros tiempos procedimos a traer alcohol y hacer la mezcla y aceite de palma para todo lo que era sobre todo el diésel, que es el que tiene mayor consumo. Recope tiene muy buenos combustibles en términos técnicos, ¿verdad? Calidad. Hay muy buen octanaje, tenemos una inversión muy grande, o sea, no sé. Me llamó mucho la atención de que el capital social es ínfimo, ¿verdad? Cuando realmente el patrimonio es muy grande, son cientos de millones de dólares, ¿verdad? Hay distintas sedes, ¿verdad? Almacenamientos grandes, problemas de almacenamiento de gas en Moín, me han dicho que alcanza para 6 días el inventario ahí, o sea que si hay un atraso, hay que hacer una inversión en las famosas, no sé si le llaman salchichas o esferas, ¿verdad? Esferas, sí. Ahí hay una inversión pendiente, hay problemas de mantenimiento en Moín, de equipo. Tienen un poliducto muy importante, ¿verdad? Yo no sé qué se haría sin eso. ¿Verdad? Fue una muy buena decisión, eso abarata el transporte, ¿verdad? Los combustibles, ¿verdad? Recope es estratégico, o sea, hablar de privatizar es un poco extraño porque no se puede privatizar. ¿Quién se va a meter a hacer esa inversión? ¿Con qué expertise? ¿Y quién nos va a garantizar que eso va a ser mucho más competitivo? Los precios de los combustibles son caros aquí porque también tenemos impuestos muy altos, ¿verdad? Un impuesto único al combustible que significa casi, no sé, 500 o no sé cuántos miles de millones de colones. Sí, o sea, sí, sí. El año pasado se pagaron como 536 mil millones. 536 mil millones le pasó Recope. Pero lógicamente que tiene muy mala imagen, ¿verdad? Desde que nació. Desde que nació, por ser primero un monopolio. Porque Arecep pone los precios de acuerdo a los costos. Yo no sé si ya hicieron toda la contabilidad en NIF, o sea, ya la tienen. Desde el 2009. Desde el 2009, bueno. Y porque siempre se habla mucho de los líderes sindicales, que son líderes importantes, ¿verdad? Sindicato es muy importante, yo creo que es el más estratégico. Sí. El refinar, hacer una refinería para Costa Rica con este tamaño de mercado es ridículo, no cabe duda que no. Se ha hablado y se ha pensado y se ha presentado un proyecto de ley que creo que tiene un poco de poner a Recope en la parte de investigación e innovación para mejoramiento de combustibles, digamos, limpios, alternos. Hay un problema serio en la cantidad de contaminación, digamos, que genera sobre todo la parte
Sin embargo, bueno, hay quienes creemos, ¿verdad?, que el mundo futuro estará posiblemente en electricidad y otros posiblemente en el hidrógeno verde y otras nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero lo primero es el transporte público masivo. Y ahí nace el tren eléctrico, que es un proyecto que tiene muchísimos años, pero que ojalá se llegue a terminar en los próximos años, ¿verdad? Pero bueno, eso es como manera de introducción. Alejandro, tal vez vos puedes hablar un poquito más se ha hablado de que sí se puede reducir la planilla, claro, es un problema social complicado, ¿verdad?, porque están en una zona muy vulnerable, ¿verdad? Pero hay 1.600 empleados. Si uno hace, digamos, la comparación del tamaño de Recope con otras instituciones del mismo para mercados, como el colombiano, creo, no se ha llegado a mejorar la productividad que podría tener Recope, ¿verdad? Pero mejor, y ahora sí. Bueno, gracias por la oportunidad. No es escucharme a mí, es escuchar a Alejandro, el presidente de Recope. Sí, bueno, digamos que Recope venía en una situación un poco pasiva, acomodado a un mercado en donde, al ser una empresa monopólica, tenía a su disposición todos los recursos y tenía, por el hecho de ser monopólica, digamos que como una despreocupación por mejorar su servicio público y pues como cierta comodidad. Es decir, la mayoría de la gente en Recope estaba en su zona de confort, ¿verdad? Y así se mantuvo hasta, creo que la pasada administración. Y cuando yo fui invitado a asumir la presidencia de Recope, pues yo hice una propuesta, ¿verdad?, de transformar Recope para incluir energías alternativas y hacer de Recope una empresa eficiente. Porque tal vez la coyuntura lo amerita. Yo no soy político y nunca he participado de lleno en ningún partido político, no he asumido puestos, digamos, en partidos políticos. Yo soy una persona formada en economía, en administración y en educación, y fui investigador y académico en varias universidades, la última en la Universidad Nacional durante 7 años. Y entonces yo asumí con otra perspectiva este reto. O sea, es decir, en otras palabras, siendo más coloquial, yo no iba a calentar la silla, porque no tengo interés en un puesto político después de esto. Yo iba a hacer un trabajo y que fue ratificado por el presidente de la República, don Carlos Alvarado, cuando en tu junta directiva. Y la junta directiva, en su directriz, que nos hizo llegar el mismo 8 de mayo, decía: su misión u objetivo es transformar Recope para incluir hidrógeno, dijo él en ese momento. Yo entendí como hidrógeno cualquier otra energía alternativa, porque obviamente la perspectiva del hidrógeno ahora está más cerca, pero hace casi 4 años todavía se veía lejana. Para cumplir con esa tarea había que sacar a la gente de su zona de confort y a la empresa en ese conformismo paralizante que es ser un monopolio público, ¿verdad? Entonces iniciamos por plantearnos 4 grandes acciones para mover a la empresa y transformarla. Obviamente
tuvimos muchos logros en casi 4 años, pero falta consolidar cosas, pero porque esas cosas no dependen exclusivamente de la administración, dependen de la Asamblea Legislativa y dependen de la voluntad política del Ejecutivo. Y mientras eso no se dé, pues no se puede avanzar. Pero lo que estaba en nuestras manos lo hicimos. Y más bien movimos otras cosas que te las puedo mencionar ahora, que tiene que ver con eso que mencionaste de la refinería con la empresa china, etc. Pero nosotros hicimos 4 grandes acciones. Una, la primera y más importante, plantear un proyecto de ley que modificara el marco legal de la empresa para poder cumplir con ese nuevo reto de incluir investigación y desarrollo en energías alternativas, porque realmente Recope, su marco legal no se lo permite hoy, ¿verdad? Ya habla nada más de refinación. Sí, exactamente. Todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, punto. En segundo lugar, nos planteamos una digitalización y redefinición de los procesos fundamentales de la empresa y los delineamos adecuadamente siguiendo la lógica de esos procesos, y eso nos lleva a hacer una reestructuración, una reorganización administrativa de toda la empresa. ¿Por qué razón? Porque era fundamental que todas las áreas de la empresa respondieran a los procesos fundamentales y no al revés. Entonces, claro, la situación que nosotros nos encontramos cuando asumimos esta tarea fue una empresa totalmente desarticulada, desvinculada y con una terrible comunicación entre las áreas. Y para peores, con un montón de recopitos. Entonces, había un recope en Limón, otro recope en Barranca, otro recope por allá. Reinados. Claro, eran virreinatos. Entonces había que destrozar aquello, literalmente destrozar aquello. ¿Y cómo se hace con la inamovilidad que establece las leyes de este país en la mayoría de las instituciones? Yo no sé cómo lo logramos, pero lo logramos. Y nos tuvimos que agarrar muchas veces con mi planificación y mi NAE y todo. Si hay algo que lo frustra a todo el mundo que quiere llegar a la administración pública, hacer transformaciones, es eso, la inamovilidad, la falta de evaluación, la falta de yo no podía contratar, bueno, mucha gente no puede contratar gente joven con buenos títulos, porque los salarios comienzan muy bajos y después tienen que tener 20 años. Yo siempre pongo el ejemplo de que Jorge, que era el chofer mío, cuando yo estaba en el ministerio, al final recibía un salario muy parecido al del ministro. O sea, son cosas que suceden en esta estructura tan rara que tiene. Y eso es lo que hay que revolucionar, porque lo que se necesita es sangre nueva, gente bien calificada, pero con salarios que comiencen con buena estructura. Claro. Bueno, pero en ese sentido, yo estoy de acuerdo, digamos, con el salario global o único. Sí, claro. ¿Verdad? Porque eliminar esas diferencias odiosas que causa el hecho de que yo me gano un poco más solo porque estoy un año más en la empresa. Eso no puede ser. Debe de generar una equidad, digamos, de acuerdo a aquel esfuerzo que la persona ha puesto por prepararse. Y además, con los problemas de que la calificación no tiene que ver con la relación de la productividad de cada uno de los... Ahora, tampoco estoy de acuerdo en pauperizar los salarios de las personas, porque jamás. El costo de la vida en Costa Rica es caro. Y no solamente por el nivel de impuestos o la tasa impositiva que tenemos en el país, todos los sino porque también hay cuestiones estructurales que hacen que esto sea así, ¿verdad? Tenemos una estructura económica predominantemente oligopólica, y eso encarece la vida. Pero bueno. Bueno, ustedes son monopolio. Sí, somos monopolio, pero es muy diferente un monopolio privado que un monopolio público, ¿verdad? Los objetivos son muy distintos. Bien, el último eslabón de ese cambio lo llamamos eficiencia empresarial y consta de varias acciones.
que al unísono nos tendrían que dar una empresa más eficiente. Uno de esos eslabones fue hacer un plan estratégico que ya nos rige desde el 2020, un plan estratégico que rompiera esencialmente con el ciclo político, porque Recope es una empresa, no es un ministerio. Nosotros no hacemos política pública, obedecemos a la política pública. Y es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima. Entonces, claro, una empresa debe tener objetivos de mediano y largo plazo. El Recope no los tenía. Cada 4 años el que llegaba se inventaba lo que quisiera. Y eso no puede ser. Y así programaron inversiones también a largo plazo y mejoramiento de procesos. Claro. O sea, bueno, ahora es un poco fregado con la regla fiscal, que no debería afectar a empresas como Recope, pero bueno, ese es otro tema. Hicimos la reestructuración, la nueva negociación con el sindicato de la convención, porque había que traerla a la nueva realidad y además eliminar una serie de abusos que habían ahí planteados y racionalizar ese costo de la convención. Y finalmente también una segunda revolución que hay que hacer en Recope, que es todo el tema de una nueva cultura de la organización, es decir, enfocada en el servicio público que se presta y no de beneficio hacia adentro, ¿verdad? Entonces todo eso lo hemos impulsado prácticamente desde que llegamos. Hemos hecho varios estudios, hemos hecho propuestas en materia de transformación del transporte terrestre, definimos la matriz de energías alternativas que Costa Rica debería impulsar del 2020 al 2037 o 2040, digamos. Definimos eso, pasando desde el uso del GLP en vehículos para sustituir gasolinas hasta el hidrógeno, ¿verdad? Pasando por el tren, los vehículos, la electromovilidad, los biocombustibles o combustibles verdes, etc. Todo eso nosotros lo planteamos. Hay algunas cosas que obviamente nosotros podemos hacer con el marco legal actual, que básicamente era impulsar el GLP. Otras que se necesitaban los decretos ejecutivos, en el caso de las mezclas de biocombustibles con combustibles, y otras en las que sí necesitábamos cambiar el marco legal, como por ejemplo puede ser el desarrollo del hidrógeno. Todo eso fue nuestro planteamiento y todo eso lo hemos logrado. Lo único que nos falta a nosotros es, como lo dije, voluntad política del Ejecutivo para poder implementar los biocombustibles, que en este momento ya prácticamente es una cuestión desechada, porque ya en estas alturas ya no se va a hacer, y la discusión del proyecto que presentamos para convertir a Recope en Ecoena, es decir, para poder actuar a favor de un cambio real en la matriz energética del país e ir dejando los combustibles fósiles. El planteamiento de ese proyecto de ley mantiene el monopolio de los hidrocarburos en el Estado porque es la única forma en que realmente el país puede asegurarse que los hidrocarburos van a salir de la matriz energética, ¿verdad? Y hacer un cambio hacia las energías alternativas en donde sí participa lo público y lo privado, sea individualmente o en alianza con empresas público-privadas. Eso está planteado en ese proyecto de ley. No se ha querido discutir, pero salió dictaminado de manera positiva por todas las personas, las diputaciones que integran la Comisión de Ambiente, que era donde estaban.
Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero aparte de eso, recogimos lo que venía de otras administraciones, desatamos los nudos de proyectos que estaban legalmente entrabados, con pleitos, los desentrabamos, como por ejemplo el caso de las esferas en Moín. Logramos desentrabar ese nudo legal que había con una empresa española, pero no voy a decir el nombre. Y hay que construirlo, ¿no? Y ahora estamos levantando nosotros con nuestros propios recursos técnicos esas esferas. Son como 3 esferas o 4. Son cuatro esferas. Sí, ahorita ya levantamos una, estamos con otra. ¿Y es una inversión de 100 millones o cuánto es? Son como 98 millones, una cosa así. Desentrabamos el tema del muelle de hidrocarburos y lo pusimos a funcionar, ¿verdad? El pleito ahí está, pero estamos prontos a resolverlo, pero lo desentrabamos y lo pusimos a funcionar. El muelle es estratégico. El muelle es estratégico, sí. Pero eso requiere otras inversiones. Por ejemplo, ahora, este año, eso es impredecible decir cuándo, pero este año tenemos que hacer un dragado, porque ese muelle sirve para que atraquen barcos de gran calado. Y no lo podemos hacer mientras la profundidad no nos dé. Exactamente, entonces tenemos que hacer, pero ahí es donde entran los problemas con la regla fiscal, ¿verdad? Porque entonces son inversiones o gastos operativos que la empresa tiene que hacer, y entonces resulta que viene la bendita regla fiscal, no, usted no puede gastar de tanto, hasta tanto. Entonces, ¿y qué es lo que esperan que una empresa como Recope haga cuando le atan las manos a cierto tipo de gastos? Es que viene a haber, porque eso no es gasto, eso es inversión, entonces debiera haber unas ciertas excepciones, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en la contención del gasto y lo hemos hecho en la administración. Nosotros hemos bajado bastante el gasto, casi en 10.000 millones en este periodo, más lo que nosotros le ahorramos y le recortamos a la convención colectiva, que fueron 23.000 millones, ¿verdad? Eso es histórico, nadie lo había logrado. ¿Ah? Y pero en los gastos de inversión yo no veo que sea razonable para empresas públicas como AIA o el Recope o el INS, qué sé yo, que tienen un servicio público y necesariamente hay que invertir. Bueno, lo que pasa es que puede pensarse distinto, ok, quieres más inversión, entonces reducir también el gasto ordinario. Pero se está reduciendo. Entonces eso sí te lo doy para que inventas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es que lo que tenemos que hablar es vamos a hacer otro capítulo de Recope. Pero para terminarte lo de desatar los nudos, desatamos el caso Soresco. Sí, que era que estaba medianamente manejado. Y costó varios millones de dólares, esa bromita. Claro, rescatamos de ahí 14.250.000 que el mismo día que logramos recuperar esa plata se depositaron en Hacienda por ley, ¿verdad? Eso le entró directamente a Hacienda. Recope no lo recuperó para sí mismo, pero logramos rescatar aunque sea esa cantidad de dinero y logramos eliminar, digamos, ese lastre con que jalaba el país entero, ¿verdad? Mira, Alejandro, yo creo que el sentimiento anti-Recope, porque es un sentimiento nacional, porque uno va a la gasolinera y ahora aumentó sí, bastante. Porque la matriz esa el costo más alto, lógicamente, son la materia prima, que son el barril de petróleo, ya ha subido a 80 y pico de 90 dólares, está. 90 ya. O sea, eso nos está golpeando muy fuertemente, claro. Y habrá que hacer una revolución de verdad, porque una revolución tecnológica. Claro. Y yo creo mucho en la parte eléctrica, que creo que me da a mí, ya cuando los chinos se metieron a producir en volumen trenes eléctricos, que ya antes eran los europeos, ya los chinos comienzan a hacerlos más baratos y más económicos. Y
y los carros eléctricos ya en volúmenes grandes, entonces Sí. pueden bajar costos. Pero el país necesita hacerse esa gran transformación. Y, es interesante el modelo y el hidrógeno. Yo creo que es de futuro, pero todavía tiene que pasar unos años Sí, más. la tecnología es cara todavía. Todavía es muy cara porque Muy cara. eh, Pero si nosotros podemos empezar con una fase de aprovechamiento, digamos, nuestra capacidad país para producir energía. el amoníaco verde Sí. y exportar, ya empezaríamos a ganar. Y cuando esa tecnología llegue, que ese es otro asunto con el que yo desearía que fuera diferente, pero cuando esa tecnología llegue y nos permee como sociedad, nosotros ya vamos a estar preparados, ya sabemos cómo es el asunto, ¿verdad? Te decía que esto de la tecnología es todo un tema porque nosotros hemos abandonado, no sé cuándo la abandonamos, la ruta del aprovechamiento de la transferencia tecnológica. Entonces aquí tenemos a un montón de parques industriales, de zonas francas, que básicamente no están conectados con la economía interna. Es decir, habrán unos casillos por ahí, Hay pero, cierto encadenamiento importante. pero digamos que no estamos aprovechando esa transferencia tecnológica porque muy bien, tengamos zonas francas, pero también tenemos que desarrollar una industria local, un parque tecnológico. Entonces, la ley que estamos promoviendo nosotros para cambiar Recope por Ecoena permitiría generar un parque industrial de energías alternativas que no tenemos, que no lo tenemos. Y eso lo permitiría, porque podríamos invertir en la investigación y desarrollo de otras energías con el sector privado. Porque la cadena del Sistema Nacional de Combustibles solo tiene un eslabón que es público, que es Recope. Todo lo demás es privado, el que nos exporta, quien hace el transporte de origen al país, quien hace el transporte internamente, las gasolineras son privadas, etc. ¿Es un servicio regulado? Sí, pero es una cadena virtuosa en donde los participantes mayoritariamente son privados. Entonces, cuando alguien habla de cerrar Recope, entonces uno dice, ¿en qué diablos está pensando? O sea, es un solo eslabón. Y en un mercado pequeñito como este, ¿cuántas personas, cuántas compañías van a venir? Ciertos servicios, pero es que ya está privatizado. Acuérdese que Recope tuvo gasolineras. Sí. Y eso se privatizó. Gasotica se llamaba. Sí. Eso se privatizó. Bueno, no era Gasotica. No, era... ¿Cómo se llamaban las gasolineras? Pero bueno, en México estuvo Pemex, yo me acuerdo, ¿sí? Cuando yo viví en México. Bueno, Alejandro, vea, este es un tema muy importante. Dejemos este capítulo porque si no y nos concentramos en una próxima reunión o en un próximo conversatorio para ver distintas alternativas. Tenemos elecciones ya en domingo, ahí sabremos quiénes son los dos candidatos que van a estar en la final, en el balotaje, y a mí me parece importante hacer una discusión profunda de estos temas, ¿verdad? Yo he conversado yo soy ingeniero químico, ¿verdad? Pero no me acuerdo. No sabía. No. Bueno, yo soy economista, pero yo no quiero ser economista ya. Yo soy medio... no, es que luego saqué una maestría en administración y finanzas y todo, pero cuando yo me metí en ingeniería química, aunque a mí me encantaba la ingeniería civil, era porque yo veía un clúster importante alrededor de todo lo que ha hecho, por ejemplo,
en este caso Singapur, ¿verdad? Que es toda la refinación y la refinación, pero fina, o sea, y las transformaciones y todo lo que estamos hablando. Yo creo que es una discusión que requiere traer otro actor también, me parece a mí. Tal vez podríamos hablarle a Franklin Chan. Sí, claro. Yo he tenido conversaciones muy buenas con don Franklin. Hacer una especie de mesa redonda pequeñita, pero muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y realmente hay que pensar en el futuro de Recopec, qué es lo que debiéramos de hacer. Es como tu programa. Es otro programa. Es la visión del siglo XXI. Es la visión del siglo XXI. Exactamente. Bueno, Alejandro, Encantado, igualmente.